Hola, hoy quería hablar del ensayo que escribí acerca del burnout. Esto es algo que me toca muy de cerca y que las teorías que yo he encontrado, incluso las aplicaciones prácticas, me parecen incoherentes, me parece que no funcionan, me parece que están incompletas y creo que es una temática bastante importante porque al final eh, afecta a la vida de forma negativa y creo que está en nuestra mano poder darle una solución, mitigarla, hacer que la vida sea algo bonito y no tener que pasar por esas sensaciones, esas circunstancias. El que experimentó el burnout sabe de qué va el tema. Pero bueno, creo que si crees que lo estás experimentando, estaría bueno que lo leas al ensayo, o bueno, escuchando esta conversación, ahora que lo voy a explicar con mis propias palabras, quizás te pueda resonar y digas, mira, pues quizás puede ser que tenga burnout y no me haya dado cuenta, que también es probable, es posible, porque convengamos que psicológicamente no hay, como te digo, umbrales, marcas definidas, es bastante vago y la gente que nos da consejos no suele saber del tema y bueno, que no todos estamos en la misma sintonía y cuesta bastante. Pero al final, como todas las cosas, entiendo, psicológicas, no va de síntomas, va de patrones. ¿Sí? Uno no dice, ay, es que me duele la panza, entonces tengo un problema psicológico. No, un problema psicológico suele decantarse, suele diagnosticarse a base de patrones, ¿no? Narcisista, el egocéntrico, son patrones de conducta, ¿no? O trastornos, pero que se ven en la conducta, no se ve porque la persona se siente mal o le duele un ojo, ¿no? Entonces, creo que para mí es importante explicar esto porque creo que mucha gente con las explicaciones actuales pues no va a encontrar una solución. Porque, ¿cuál es la solución actual a una situación de burnout? Lo típico, anda al psicólogo, anda al psiquiatra, o tómate una baja, o siempre se centran en la persona, ¿sí? Y aparte de eso, que es como que la, todo el mundo está mirando, sí, al individuo, ¿no? A que, bueno, tenés un problema, tenés que solucionarlo. Y la persona se siente víctima y además se siente como, te podría decir hasta tonta, ¿no? En plan, soy yo el problema, ¿no? ¿Qué me pasa? Pero vamos a intentar desmitificarlo. O sea, ¿cómo empezamos esta lógica? Porque lo que voy a hacer contigo ahora es explicar lo que escribí, pero utilizando la lógica deductiva para que vayamos de la mano, no haciendo deducciones, para darnos cuenta de que vamos a llegar a las mismas conclusiones probablemente, y eso va a hacer que te des cuenta, ¿no? Quizás el problema. Arranquemos con una analogía que creo que es lo más poderoso y creo que es lo que más podemos relacionar, ¿no? Entre nosotros. Porque si me pongo en explicaciones teóricas, técnicas, mi opinión, vamos a liarla. Vamos directamente a lo que es a la analogía. El burnout, que de hecho es un nombre en inglés, ¿no? Que significa quemarse, no es algo quemado. Es como, ¿sabes cuál es el problema? Vamos a hacerlo con la analogía de engranajes. El burnout se da cuando hay una pieza dentro de una maquinaria que gira con fricción a mucha velocidad y que eventualmente se pone el rojo vivo de girar mal, digamos en falso, lo que sea, se pone al rojo vivo y ¿qué pasa? Se quema. ¿Sí? Es todo cuando se te clavan los pistones en el motor, suele pasar cuando se clava el motor de una moto, se quema. Entonces, eso es lo que pasa a grosso modo en el burnout. ¿Qué es lo que ocurre? Vos sos un engranaje, ¿sí? Imagínate que vos sos un engranaje y tenés las típicas patitas, ¿no? Del engranaje, entonces vos tenés que girar. El problema es que tenés engranajes, ¿no? que movés a tus costados, de la forma en la que vos te movés, vos tenés otros engranajes con los que tenés que traccionar. Y el problema es que no encajas ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Que girás en falso, pero si vas despacito, no te quemas. Sentís la fricción, pero no te quemas. Pero de repente, cuando la cosa se pone un poco complicada y empezás a girar a mucha velocidad, empezás a levantar temperatura, ¿sí? Y si cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, llega un momento se clavó. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el burnout? Lo mismo que pasa con la máquina.
gira, se calienta, lo que se calienta, que ya tiene problemas para girar, se termina dilatando y cuando se dilata se queda clavado porque obviamente ya en el lugar que está o bien se expande y no cabe, o en el círculo, digamos, en el tubo donde está, donde sea, pues la cuestión es que mecánicamente no puedes funcionar. Ahí es cuando viene la frustración, la depresión, la ansiedad, etc. ¿Por qué? Porque estás en un sitio donde no encajas, donde no podés funcionar, donde no tenés control, ¿sí? Donde vos girás con expectativas externas. Las expectativas externas son los engranajes que tenés a tu alrededor que esperan que vos les des tracción, ¿no? Entonces, si no encajas ahí, ¿sí? Los otros engranajes siguen esperando que vos te muevas. Y cuando vos te clavas, pues algo queda disfuncional. ¿Qué ocurre hoy? Se le suele echar la culpa al engranaje que se clavó. ¿Y qué se hace con ese engranaje que se clavó? Se le pone un poco de aceite. Se lo manda a hacer acupuntura, se lo manda a hacer shiatsu, se lo manda al psicólogo, se lo manda al psiquiatra para que le dé pastillas. Se hacen un montón de cosas, ¿sí? Todas desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, médico, buenísimo. Nadie se paró a ver estructuralmente y sistémicamente por qué se llegó a esa circunstancia. Y todo se termina con la típica frase de la meditación que dice, es que es locus interno, vos no sabes controlar tu estrés, no te sabes controlar. Lo único que podés controlar es tu parte interna. Sí y no. ¿Sí? Porque vos podés controlar tu parte interna todo lo que vos quieras, pero imagínate que estás en una guerra y dicen, no, es que vos no te lo sabes tomar bien. Entonces vos decís, soy yo el que está mal. Nadie ve que hay una guerra alrededor que pueda estar afectando lo que me está pasando. Porque incluso Viktor Frankl, en el libro del El hombre en busca de sentido, él estaba en un campo de concentración y habrá estado muy lúcido para escribir un libro, pero te puedo asegurar yo que estaba sufriendo igual que todos los demás, ¿sí? Así que tengámoslo presente, porque no es interesante, importante saber que nuestro contexto nos condiciona muchísimo. Las únicas personas que son capaces de aislarse del contexto de la manera en la que en teoría nos piden son los monjes budistas, ¿sí? Entonces, agreguemos un ingrediente más al problema y es el problema estructural, sistémico, contextual, ¿sí? Démosle importancia a eso. Esto igualmente sigue siendo locus interno, pero con un matiz, y es que en las soluciones de hoy intentan solucionarte, como quien dice, poner aceite al engranaje para ver si seguís girando, porque lo importante es que siga siendo funcional al contexto en el que estás. Muy pocas veces se plantea la circunstancia de, che, ¿y si el contexto en el que estás es el que te genera la fricción y el hecho de que no tengas control ahí es lo que te está produciendo el hecho de que te quemes? ¿Sí? Pero no, porque como hay un montón de gente que ya está en ese contexto y bien, el único problema sos vos, entonces el problema lo tenés que tener vos. No necesariamente. Es decir, todos nosotros somos engranajes, pero somos todos diferentes. Vos no tenés por qué encajar en el mismo lugar que sí encaja otra persona, ¿sí? Porque esa persona es un engranaje con una forma diferente, ¿sí? Tiene otras propiedades. Esa persona puede encajar perfectamente donde vos no. Pero no significa que vos tengas el problema, ¿sí? Significa que esa persona tiene una configuración diferente que da la casualidad que es más compatible con esa caja que vos. Entonces ahí viene donde viene la caja del burnout, ¿sí? La caja del burnout es cuando a vos te meten en esa caja en la que tenés una puntita que se sale, no encajás ahí, ¿sí? Y una pregunta válida desde la parte interna también es, vos decidís dónde estás, con quién te levantás, porque el burnout no solamente de trabajo, también ocurre en las parejas y en un montón de otros contextos. Vos elegís esas cosas, ¿sí? Si crees que no las elegís, ahí es otro problema, pero en realidad sí, vos elegís levantarte con la persona, con tu pareja. Mañana vos te puedes decidir levantar en otro lado, ahí se terminó, se acabó. Nadie te obliga. En un trabajo también, vos de un día para el otro decís, yo no trabajo más, no voy más, se terminó. Incluso los que se queman es lo que suele ocurrir, dicen, no puedo ir a trabajar más.
¿no? Pero eso lo achaca la psicología y la psiquiatría a que esa persona tiene un problema. No, esa persona no tiene un problema. Esa persona no puede seguir en ese contexto, ¿sí? Porque no encaja. Entonces, yo creo que se entiende bastante bien, ¿no? Que digamos, hay un problema. Podemos explicar el motivo de por qué. Yo creo que hay una circunstancia. ¿Por qué una persona va a llegar al burnout en una circunstancia y otra no? Hay unas condiciones, creo, de personalidad, de carácter, que son bastante particulares, ¿no? Que es una persona que es responsable, una persona que es afable, que es agreeable, como se suele decir en inglés, y que es íntegra. Esas tres no son malas características de una persona. El problema es cuando vos las pones a esas tres características en un contexto en el que tiene que navegar expectativas externas para las cuales no tiene el control suficiente para poder darlas. Es decir, te piden que entregues un proyecto de 1 millón con 1.000 euros. Entonces, la persona que es responsable, afable e íntegra va a ser responsable porque lo va a querer entregar. Afable porque va a decir sí, lo puedo entregar, vamos adelante. E íntegra porque lo va a intentar hacer sin atajos. No va a intentar jugar sucio, va a intentar hacerlo con trabajo, ¿sí? Cuando se juntan esas tres y luego se juntan las otras dos, que son tenés expectativas externas y encima no tenés control, ¿por qué? Porque te dicen la escasez de recursos frente a la magnificencia del resultado que están esperando. O que te ponen... Los mandos intermedios en los trabajos suelen tener estos problemas casi siempre. ¿Por qué? Porque te ponen en un puesto, en un mando intermedio, en el que te dicen, este es el equipo y me tenés que entregar esto. O decís, vale, yo soy un mando intermedio, yo sé entregar el trabajo, pero con este equipo no puedo. Ah, eso es lo que hay. Ahí es donde vos perdiste el control, ¿sí? Y te dicen, no, pero el problema es que si el equipo no llega es porque es la culpa del mando intermedio. No, no todos los equipos, no todas las personas dentro de un equipo están capacitadas para depende de qué objetivo, ¿sí? El hecho de del hecho de no poder cambiar el equipo, no poder educar al equipo, no poder dar los recursos necesarios al equipo, dictamina en gran medida el resultado que pueda tener el mando intermedio. Pero el mando intermedio tiene que gestionar las expectativas de arriba y tiene que gestionar la frustración que viene de abajo, porque abajo no entregan a tiempo y arriba te piden el oro y el mono. Entonces, los mandos intermedios suelen tener este problema, la gran mayoría. Los de abajo dicen, yo hago mi trabajo, me voy a casa. Y el jefe dice, yo pago, a mí dame lo que me hace falta. El mando intermedio es el que se suele llevar toda esta carga en la que no está bueno. Fuera del trabajo, pasa un poco más de lo mismo. No se trata de expectativas de trabajo, pero por ejemplo una expectativa en un rol de pareja puede ser uno es el proveedor, uno es el padre, uno es la persona que trae el dinero a casa, uno es el que organiza las cosas. O sea, ahí es donde tenés, esa sería la expectativa externa. Y el control es, vos tenés que hacer todo eso, tenés que proveer y qué sé yo, pero lo tenés que hacer en 4 o 5 horas diarias o en 8 o en las que puedas, porque claro, en casa haces falta. Entonces llega un momento que vos necesitas proveer y hacer todo eso, pero lo tenés que hacer en un tiempo que vos no controlás. O sea, porque imagínate que sos empleado, ¿no? Y sos empleado, vos te van a pagar lo que te pagan por el trabajo que haces, pero resulta que no llegás a fin de mes. Entonces, pero te requieren en casa. Entonces vos estás en el medio, necesitas proveer, pero no podés. Y necesitas estar en casa, pero tampoco podés, ¿sí? Pero sos responsable, afable e íntegro. ¿Qué termina pasando? Explotás. Lo mismo pasa con la gente que se autoimpone, ¿sí? Esas cajas, esas expectativas externas, ¿no? Que el problema es cuando uno las internaliza, que dice yo tengo, ¿sí? Yo tengo que proveer, tengo que. Ahí es donde nace el problema. Pero el de la externa también pasa lo mismo, se autoexige al punto que se termina quemando porque hace suya una caja, una expectativa externa que dice que necesita comprar lujo, que necesita mostrar estatus, que necesita tener una cantidad de seguidores en las redes sociales o ganar tanto a fin de mes. O sea, porque está buscando. Ahora, luego hay culturas, ¿no? Que también lo menciono, ¿no? Como la cultura japonesa, en la que la gente está exigida por una cuestión cultural y que, bueno, externamente la cultura pues inculca la obediencia y dentro de la obediencia está ese rol que uno tiene que jugar como ciudadano. La palabra tiene que ahí es donde está el error. Ahora, todo esto, vos ya sabés más o menos cuáles son las características de una persona que es propensa a ser víctima de este tipo de problemas del burnout. Luego sabemos un poco también la estructura, ¿no? Que se tiene que dar
para que la persona entre en burnout en muchos escenarios diferentes. No te digo en todos, pero en muchos escenarios diferentes. Ahora el tema está en... Ahora el tema está en saber... Ahora el tema está en saber por qué pasa todo esto, de dónde viene. ¿Sí? Porque una persona así mágicamente no tiene todas estas características, encaja. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué una persona puede llegar a esto? Y la respuesta es, como muchas veces, es irse a la niñez. Cuando una persona está acostumbrada o se ha acostumbrado, se ha criado con amor condicionado significa que tu papá o tu mamá o en el colegio, que es lo que suele pasar en muchas partes del mundo, de hecho es el sistema educativo, te dicen qué buen niño que sos por haber hecho esto. O papá te va a querer si haces tal cosa. O cómo me gustaría que hicieras tal cosa porque así entonces nosotros... ¿sí? Lo que hace la gente, los adultos y el sistema cuando somos pequeños es volcar expectativas sobre los niños. Y los niños crecen con una percepción de amor condicionado. ¿Sí? Y el amor condicionado dice que para que me quieran, tengo que. Entonces, cuando un niño hace eso que tiene que, aprende a que va a tener validación de los adultos, de los cuales necesita para sobrevivir. Y esa validación se transforma en última instancia en amor, en que lo quieran, en que lo acepten, ¿sí? Y eso es probablemente uno de los pilares fundamentales de cualquier ser humano. Por eso en la antigüedad un ser humano que era echado de la tribu se lo podía dar por muerto, ¿sí? Porque si no tenía apoyo o validación, aceptación de su tribu, no iba a durar mucho solo. Entonces, la validación, la aceptación y el amor venimos cableados con eso. Y cuando aprendemos de pequeños que el amor condicionado es el producto cuyo resultado es la validación, la aceptación y el amor, lo grabamos acá a fuego. Pero luego cuando creces y sos adulto, eso ya no funciona. Ingenuamente los adultos, que tienen las características que acabo de mencionar y son propensos, también tienen dentro suyo ese mecanismo, ¿no? De si soy el padre que en teoría debería ser, si cumplo con la expectativa externa, me van a validar, me van a aceptar, me van a querer. Si hago bien el trabajo y entrego porque soy un héroe, me van a validar, me van a aceptar, me van a querer. Buscan la aceptación y la validación desde la utilidad. No buscan esa validación, aceptación y amor por ser. Por ser. ¿No? Ser. Vos sos una persona, yo soy una persona. A vos y a mí nos van a querer y nos van a validar y nos van a aceptar por cómo somos. Pero nuestro cableado nos dice que si no hacemos o no alcanzamos o no algo, pues no. Ahí es también donde viene la sensación de la culpabilidad y el que no soy suficiente. ¿Sí? Porque siempre necesitas más. En el mundo adulto es lo que termina pasando cuando buscas ese mecanismo de amor condicionado, en el que terminas una tarea y atrás viene otra. Y a veces ni siquiera viene un bien hecho, te queremos, bueno, vamos, arriba. No, terminaste y te dicen, bien, siguiente, porque ahora tengo una más complicada. Entonces, la persona van tirando de la persona, se cortó. Ahí es cuando comienza el burnout, ¿sí? Porque la persona no está trabajando por la tarea que le toca, está trabajando para cumplir la expectativa y obtener el resultado emocional. Entonces, ya sabemos de dónde viene. Ya sabemos que si tenés ese mecanismo de amor condicionado y buscas la validación de esa forma, y encima tenés estas 3 características de responsable, afable e íntegro, y estás en un contexto que tiene expectativas externas para las cuales no te da control,
es caldo de cultivo. Vas de cabeza al burnout. ¿Sí? Esto pasa en muchos contextos. ¿Sí? No solamente pasa en la pareja, en el trabajo, en la cultura, no sé, incluso es autoimpuesto en muchas circunstancias, porque la persona tiene esa imagen, o sea, comparte la imagen que tiene otra gente de él mismo, de ella misma, como que es exitoso. Pero exitoso en términos de quién, ¿sí? Entonces, no, es que no tengo 1.000.000 de seguidores. ¿Vas a dejar de ser la persona que sos porque no tenés seguidores? Un número en una pantalla. El problema es cuando no te das cuenta de que compraste una expectativa externa, que este es el mecanismo de cómo funciona. Compraste una expectativa externa, la interiorizaste, ¿sí? Y luego la intentaste ejecutar en vida, o sea, con trabajo, y eso es un círculo virtuoso hasta el burnout, o vicioso podríamos decir. Pero bueno, no, al final la persona no va a trabajar menos hasta el burnout. La persona cada vez intenta sopesar o suplantar esa falta de control frente a esa expectativa externa con más trabajo. Si no tengo los likes que quiero, necesito trabajar más. Si no llego a entregar el proyecto con los recursos que tengo que poner yo el lomo. Si en casa requieren tiempo y requieren de que yo mantenga, pero no llego, pues tengo que no dormir para tener otro trabajo. ¿Te das cuenta? O sea, la persona al final termina cargando sobre sí misma una circunstancia en la cual no tiene un control, pero tiene una expectativa externa que compró y tiene que cumplirla. Eso es una espiral de más trabajo, más trabajo, más trabajo, más trabajo, más trabajo, que explota. Cuando explota el burnout no puede más. ¿Sí? Ahora es donde viene la explicación porque imagínate que ya sabemos todo esto, ya lo explicamos, me seguiste hasta acá, estaría bueno que a este punto ya te hayas leído el ensayo, si es como lo soluciono. Vale, aquí hay algo que no se suele decir nunca, pero es súper importante. Cuando vas al psicólogo, vas al psiquiatra y te medica o te dice que hagas esto, vas a Tai Chi, lo que sea, para solucionar el problema del burnout, están intentando solucionarte a vos. Vos sos el problema. Pero acá hay un problema porque cuando te dicen que primero te intentan solucionar a vos y al mismo tiempo te dicen, no, es que es como vos te lo tomás. Lo que nunca te dicen, y acá viene el secreto, es que vos también, así como decidís enfadarte o no por una circunstancia o hacer o no vos también elegís el contexto en el que estás. Vos mañana te podés levantar y decir, no quiero dormir más con esta persona. No quiero vivir más en esta casa. No quiero trabajar más en este trabajo. No quiero hacer más esta empresa, no quiero emprender más. O no quiero vivir más en este país. ¿Sí? Sos totalmente libre para hacer todas esas cosas. Pero eso nunca está en el menú. En el menú está, tenés que hacer shiatsu, tenés que hacer meditación, tenés que hacer, no sé, mindfulness, creo que lo mismo, tenés que. Porque ¿qué ocurre? Nadie ve que vos sos un engranaje que no encaja y que tenés unas expectativas externas. Nadie ve esta parte sistémica, general, estructural, que te lleva a ese problema. La gente ve como que vos no girás. Y la única manera es echarle aceite. Es una manera muy ingenua de creer que el problema se puede solucionar así. Luego, si no, de última te dan una pastilla. ¿No? Chao. No funciona así. Hay que tener coraje, hay que tener valentía y hay que tener sobre todo autoestima, ¿sí? Para que si estás en un país como Japón que te presiona y no querés vivir en esa caja, te mudas a otro país. O cambias de entorno dentro de Japón, que debe haber un montón de gente que no quiere morir de Kyashori, creo que se llama así, esto de morir de trabajar. Si no estás contento con tu pareja, nadie te obliga. ¿Sí? Son casi 50 y 50 las parejas que están juntas y que están separadas. O sea, que no está mal hacer ninguna de las dos. Que tu trabajo no te va bien y tenés que dejar el trabajo y luego tenés problemas económicos. ¿Cuál es el problema? Vas a encontrar otro trabajo. Trabajo en el mundo está lleno. ¿No vas a ganar lo mismo? Vale, no importa. Es un tercio de tu día. Casi una cuarta parte de tu vida que vas a estar trabajando. ¿Hace falta que estés en esa situación, en esas circunstancias? Si no te compensa. Pero no va a pastilla.
Vos tenés que diseñar tu propio contexto, vos tenés que diseñar el engranaje que está adelante tuyo, el engranaje que está atrás tuyo, el que está al costado y al otro costado. Vos tenés que decir, quizás no encajo en ningún trabajo, me lo tengo que crear yo a mi trabajo. Quizás las parejas así monógamas no son lo mío. Pues diseñarte con qué forma te gustaría tener una pareja. No tenés que, no hay una expectativa externa que tengas que. Tenés que autoimponerte tu propia caja en la que vos gires. Y quizás ni siquiera giras a 3.000 revoluciones, podés girar a 20.000 y no te vas a quemar. Porque estás en el lugar perfecto, porque lo diseñaste a tu medida. Cuando obtenés control y cuando te pones expectativas alineadas con el control que tenés, ¿sí? Y sos una persona responsable, afable, íntegra. Cuando tenés esas características y las expectativas están alineadas al control, no solamente sos libre, sos imparable. Pero en un contexto distinto como el que hablamos, no funcionás. Y no vas a funcionar a base de pastillas, y no vas a funcionar a base de psicología barata, y no vas a funcionar a base de que te digan que sos vos el problema, que es cómo te tomas las cosas. No. La gente y el sistema no contempla que los seres humanos somos todos diferentes, radicalmente diferentes en muchos aspectos. ¿Sí? Cuando un niño no funciona en el colegio, el problema es el niño. Pero todos hemos visto la imagen de cuando alguien va al colegio y hay un elefante, un mono y una hormiga en un pupitre cada uno. Y claro, si el elefante no se puede colgar del árbol, el problema es el elefante. No. Nosotros físicamente somos muy parecidos, pero mentalmente somos elefante, mono, hormiga, rata, león. Nada que ver. Pero si no encajás sentadito en un pupitre mirando a una pizarra y escuchando a una persona horas al día, el problema sos vos. Entonces te tienen que mandar a un lugar porque tenés ADH o alguna historia de estas, porque claro, no funcionás. No. El burnout es un problema estructural y sistémico, en el que el individuo tiene mucho que elegir y no es el culpable, es la víctima de la estructura y el sistema. Y lo que hay que decidir es si se puede cambiar ese contexto, se puede probar, pero si el contexto pretende que el individuo se adapte cuando ya llegó al burnout o está llegando, es que el contexto y el individuo no se dio cuenta de que no va a funcionar. Porque si ya llegaste al burnout, significa que tu contexto no es de fricción, es de anclaje prácticamente. ¿Sí? Entonces, muchas veces el contexto va a decir, este es el trabajo que hay. Te vas a tomar la baja, vale, cuando termines la baja y te hayas hecho todos los tratamientos, volvé a tu trabajo. Si tu trabajo no cambia, vos crees que te lo vas a tomar diferente. No, vas a vivir en piloto automático. ¿Por qué? Porque ya no tenés control en nada. O sea, el control se te ha quitado de tal forma que ya ni siquiera tenés el control de decidir a dónde vas a trabajar y cómo vas a gastar tu tiempo. Entonces entras en un desdén, en un nihilismo brutal y eso termina en una depresión terrible. Y todo porque no tuviste el coraje, la valentía y el amor propio de decir, hasta acá. No, es que tengo hipoteca y debo el coche, pues que se lleven la hipoteca y que se lleven el coche. Tenés una sola vida. ¿La vas a vivir así? ¿La vas a vivir cumpliendo las expectativas de otro? Sin poder vos funcionar y ser feliz y levantarte por la mañana con ganas de hacer cosas. No te compensa, ya te digo yo que no te compensa. Armá tu caja. ¿Sí? Tu caja la armás vos. ¿Sí? Tenés que autoimponerte, como quien dice, una materia. ¿Viste? Como ibas al colegio, tenías castellano, matemática. Pues mi caja se llama. ¿Y qué haces ahí? Pues diseñás tu vida. A mí me gusta así, me gusta así, acá estoy bien, acá estoy mal. Es eso lo que tenés que eventualmente terminar haciendo. O sea, yo creo que hemos ido desde qué carácter tiene que tener la persona, cuáles son las raíces del problema, por qué una persona con esas características termina en burnout, cuál es el contexto, ¿no?, en el que ese tipo de personas con ese tipo de cualidades termina en burnout. Ya sabemos cuál es el proceso del burnout. Es
a incrementar expectativas y reducir control. Es que no hay más. Yo creo que esto es muy lógico, muy coherente, aplica para la mayoría de los casos y creo que encima te da una solución práctica. Al final del ensayo que hice, tenés una serie de preguntas que las contestás y depende de cómo las contestes, te vas a dar cuenta de qué grado de burnout podría llegar a tener o quizás puede ser que sea estrés. Esto no es una ciencia exacta, esto no es matemática, pero sí que te puede dar un baremo de si es para preocuparse o no es para preocuparse. Yo espero que esta epifanía que yo tuve con esta explicación, con este marco, que para mí aplica, yo lo entiendo, para mí es coherente y de hecho es lo que estoy haciendo ahora con mi vida, es armando mi propio marco en el que las expectativas las pongo yo, porque las pongo alineadas al control que tengo yo. Entonces, mi vida es girar, girar y girar. Tengo problemas como todo el mundo, pero son esos problemas, ¿no? Que de repente se te atasca el giro, se te atasca, es una fricción, pero no es un funcionamiento, ¿no? A marchas forzadas constante. Es, tuve un tropezón, sigamos girando, ¿no? La vida al final es eso, es movimiento, es moverse, moverse, moverse. Si estás todo el tiempo ahí rascando, no. En algún momento te vas a bloquear y vas a parar. Creo que para hacer esto que estoy diciendo no necesitas pastillas, no necesitas tratamientos específicos, no necesitas nada. Necesitas entender el mecanismo, entender de dónde viene, verte a vos en qué momento de todo esto estás, ver si tenés las características como persona, si el contexto tiene las características. Y una vez llegas a la conclusión, ¿sí? Lo más importante de todo para terminar con esto, y es una sola cosa, es la autoestima. Siempre vas a encontrar un trabajo. Mira, la gente vive allá en Perú, arriba de la montaña, minando oro en las montañas. La gente vive en, no sé, en alguna montaña perdida de Pakistán. Los monjes del Tíbet, no te vas a morir. Tenés que tener la autoestima para decir, yo puedo encontrar un trabajo, voy a encontrar un trabajo. Si me quitan la casa no soy yo, el coche no soy yo. Yo no tengo por qué tener ningún estatus y la comodidad viene de estar bien conmigo mismo. Vos imagínate que tenés el coche más cómodo del mundo, pero no podés soportar tu propia existencia. ¿Te vale la pena? No, ¿verdad? Pues que se lleven el coche. Con la pareja pasa igual. Vos firmaste que te casaste, que estás de pareja. Nadie te obliga a estar ahí. No hay nadie con una pistola o un látigo obligándote a estar ahí. ¿Que vas a perder cosas? Ponele que vas a perder cosas. Ahora la pregunta es, ¿vale la pena perder décadas de tu vida en una circunstancia que no te gusta, que te está quemando, que te frustra, que te hace sentir mal, no adecuado? Claro, es que empezás a sumar y ahí está lo que vos... Pero digamos, no sos una persona inteligente, joven, guapa, tenés tiempo, sos, no sé, alegre. Te vas a quedar en una circunstancia como si el mundo no tuviera gente. Somos 9.000 millones de personas. Necesitas tiempo, nada más. Si en la cultura en la que estás tampoco podés estar, hay 250 y pico países en el mundo. Culturas hay para tirar para arriba. Y aparte que te quiten lo bailado. Si estás en Japón y no aguantás ese tipo de cultura, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? No sos un árbol. Movete. Y si sos un emprendedor que no tenés ninguno de estos problemas, pero tenés una autoexigencia que te está llevando al colapso, ¿sí? Pensá, es tuya la caja, ¿sí? ¿Qué premio hay al final del camino? ¿Vas a ser mejor persona que el vecino? ¿Vas a convertirte en un superhéroe? O sea, vos sos quien sos y la gente que te quiere realmente te quiere por ser quien sos. No te quiere porque tenés un cochazo o porque tenés un casoplón. Esa gente te necesita, no te quiere. Estás buscando validación, aprobación y aceptación porque tenés amor condicionado y te crees que esa demostración, lujos, etcétera, te va a dar algo. Eso no te va a dar nada. En el momento que se te acaba la riqueza y todo el lujo y todas esas cosas, sí, lo que apareció con eso desaparece con eso también. No te engañes.
Y vos decís, no, pero ¿quién soy yo si no tengo todas estas cosas? Sos vos. ¿Qué es lo más importante? Seguís siendo vos sin necesidad de probarle nada a nadie. Porque si tenés likes o no, ¿qué más da? ¿Qué más da? Y si te conoce la gente que no te importa y vos tampoco le importás, ¿qué más da? La gente no está ahí por vos. Está porque ve cómo vos te compraste tal coche y haciendo tal cosa, pero no ve la trastienda de tu vida. Que vos estás dejando de hacer un montón de cosas por tener ese estatus que... Hay gente que deja a su familia atrás en busca de un estatus y está solo, con un montón de dinero y un montón de estatus y la familia la ve una vez al año. Igualmente no significa que eso sea lo correcto. Hay gente que en su escala de prioridades tiene la familia al final. Eso es totalmente válido. El problema es cuando tenés en tus prioridades la familia en segundo lugar y la riqueza en primero. Porque uno no va sin el otro. O sea, si vos no tenés riqueza donde está tu familia, pues tus prioridades van a chocar. Tus valores como ser humano van a chocar. Entonces, yo creo que con esta definición... En mi cabeza, en mi humilde opinión, no soy psicólogo y no soy psiquiatra, pero creo que tiene muchísima más coherencia, lógica y practicidad que nada que yo haya escuchado nunca, en ningún lugar. Y aquí en este ensayo yo dejo un marco para que vos lo puedas entender todo lo que dije más explayado, más estructurado. Te lo quise explicar con mis palabras para que veas que esto no es... algo contraintuitivo o algo... No, esto es lógica deductiva, ¿sí? 1 más 1 es 2. Uno vas tirando del hilo y te vas dando cuenta de que el problema es mucho más grande que lo que te suelen decir. Y sentarte con un psicólogo te puede llegar a servir, pero el psicólogo va a intentar hacer que vos te entiendas a vos mismo. El problema es que el psicólogo y vos mismo puede que tengas el mismo problema que tuve yo. Es muy difícil ver el problema estructural y sistémico que está a tu alrededor. Vos estás en el medio, ¿sí? Y todos los indicadores dicen que vos sos el problema. Pero hay una estructura y un sistema alrededor tuyo. Y eso es lo difícil de ver. Y vos estás en el medio, compraste una expectativa y estás intentando solucionarte para seguir clavado ahí en un lugar que no te corresponde. Salí de ahí. Salí de ahí porque no hay una solución que pase por vos, que te vaya a cambiar como persona, como carácter, para que puedas funcionar ahí. No. La solución en la mayoría de los casos es despegar, salirte de ahí. Y ya está. Que mucha gente te dirá, no, es que si te vas saliendo de aquí, te vas saliendo de allá, parece como que nunca vas a encontrar tu lugar. Date tiempo. Seguí buscando. No tenés tiempo cuando estás muerto, ¿sí? Y la vida es una búsqueda constante. ¿Vos te crees que la gente que tiene lo que vos querés, vos crees que alguien en el planeta ya consiguió y dejó de buscar? Todo el mundo está buscando. El que tiene 1.000.000 quiere 20. Y el que tiene 20 quiere 200. ¿Por qué? Porque sigue buscando. ¿Por qué? Porque es que los seres humanos somos así. La búsqueda es la vida en sí misma. En el momento que vos decís, no, yo estoy acá bien y me quiero quedar y estoy atrapado en esto, pero no me siento bien, pero me tengo que sentir bien porque en este estático que yo creo es lo correcto. No, la vida es dinámica, nada va a durar. Tu trabajo se puede terminar o vos podés terminar tu trabajo. Tu relación la puedes terminar vos, la puede terminar la otra persona o la vida la puede terminar, ¿sí? Todo termina, las relaciones, los trabajos, el dinero, todo se termina. Y más te digo, hasta la vida se termina. ¿Para qué quedarse con algo así estático? No tiene sentido. La vida es gigantesca, la vida es abundante, la vida está llena de opciones y sos una persona válida como cualquier otra. Vas a conseguir tu lugar. Tenés que simplemente diseñarlo de forma consciente. No, tu lugar en el mundo no está en un menú en el que digas, mira, mi lugar está acá. No lo vas a encontrar así, muy probablemente. Y depende de lo complicado que seas, ni siquiera va a estar en el menú disponible en ninguna parte del planeta entero. A veces tenemos que crear nuestra línea en el menú. A veces toca hacer eso. Y eso significa crear cómo queremos relacionarnos con las parejas. Crear nuestro puesto de trabajo. Crear la cultura en la que vivimos alrededor. Crear nuestra propia comunidad. Cuando vos creás todo eso,
alrededor tuyo, a veces hace falta, es cuando empezás a funcionar. Porque no estás buscando en algo preexistente, algo que encaje contigo. Ni estás intentando amoldarte a algo que vos sabés que no cabes. Estás diseñando tu molde en donde vas a entrar perfecto. Y cuando entras perfecto en un molde, funcionás como una pieza de ingeniería de aviación, ¿no? Aeroespacial. Funcionás óptimamente al 100% todo el tiempo. Porque no hay fricción. No hay fricción. Y la fricción, estás diseñado para soportar esa fricción. O sea que la fricción que hay, incluso es hasta gasolina. ¿Sí? Como los aviones o los coches, que tienen que calentar primero antes de dar todo lo que tienen de sí, ¿no? Porque la parte óptima está cuando están medio calentitos pero no se queman, pero van a tope. Ahí es donde hay que encontrar, ese es el sweet spot de las personas. Ir a tope, estar calentito casi quemándose, pero a gusto porque vas a 2000 por hora. No que fuiste a 100 y te quemaste porque la fricción es intolerable. ¿Sí? Espero que esto les haya servido, les sirva tanto a ustedes como me sirvió a mí, porque yo soy de las personas que si no entiende algo, me peleo con todo hasta que lo entiendo. Y este tipo de problemas suelen ser muy complicados porque son estructurales y sistémicos y no son fáciles de ver, no son fáciles de ver. Requieren mucho tiempo, mucha introspección, mucho silencio, mucho ensayo y error hasta que das con una narrativa, porque al final es una narrativa, pero en el momento que esta narrativa es coherente y sos consciente y le encontrás la lógica, empezás a encontrar mecanismos en tu vida prácticos, diarios, que empezás a hacer porque tienen lógica con ese marco, y en mi caso, esos pasos lógicos coherentes con el marco me traen todos los días confirmación de que es correcto. Yo te podría decir que soy la primera prueba empírica de que el marco funciona. No he hecho un experimento con miles de personas, espero que alguien algún día lo pueda hacer, pero creo que esto es una explicación alternativa al mainstream, a la academia, y creo que el mainstream y la academia se quedan cortísimos. Creo que pecan de ingenuos y creo que se centran no en un problema muy simple, como toda la medicina en general, que vos le muestras una radiografía a un traumatólogo y te va a decir que es una fractura, a un oncólogo que es cáncer, a no sé, le mostrás a un médico general y te va a decir que no es nada. Depende. Ahora lo juntás a todos los médicos juntos y lo haces ver la radiografía y le decís, pero si eso no es ni siquiera una pierna. Todo esto ocurre, yo soy desarrollador de software y en el desarrollo de software pasa exactamente lo mismo. Los ingenieros normalmente solucionamos problemas que no deberían ni existir en primera instancia. Cada uno está en su pequeña burbuja, ¿no? Y diseña soluciones dentro de su silo, dentro de su burbuja. Porque cada burbuja está separada. El problema es que cuando es sistémico, esta burbuja y la otra que está de la otra punta tienen una correlación. El problema es que no va a ver la relación y no va a ver la relación. Este va a decir, esta radiografía es un hueso quebrado, el oncólogo te va a decir que es cáncer. Ya, pero el problema es que hay una conexión entre ambos, es algo holístico, ¿no? Que te da esa visión estructural y sistémica. Por eso digo que creo que todas estas prácticas y todos los estudios que por lo menos yo he leído y las soluciones se quedan cortísimas, precisamente por eso, porque están en silos. Si tenés un problema psicológico, lo soluciona el psicólogo. Si tenés un problema psiquiátrico, lo soluciona el psiquiatra. Si tenés un problema médico, lo soluciona el médico. No. A veces el problema es más complejo y quizás es un problema que abarca las tres disciplinas, pero se tiene que ver desde la perspectiva estructural y sistémica. El médico te va a dar una pastilla, el psicólogo te va a sentar en un sofá y el psiquiatra te va a poner la camisa de fuerza. No. Y los tres van a decir que la culpa sos vos porque vos sos el paciente. La empresa o tu pareja o el problema que tengas no va contigo a la consulta. Entonces, si vos vas a consultar, ¿quién es el problema? Pues vos. Por algo venís a consultar, ¿no?
O sea, lógica básica, pero así todo, esa lógica básica sacada de contexto, te das cuenta de que la persona te está yendo a consultar, pero porque es la que te está trayendo el problema, pero no es la que tiene el problema. ¿Me explico? Lo dejo acá porque no me voy a ligar más, pero creo que la lógica y la coherencia queda bastante expresada y espero que te sirva. Léete el ensayo y mucha suerte.